Como les decía, semana 11 abarca dos grandes temas. Uno, intersecciones entre gráficas y otro, rectas. Rectas lo vamos a ver poco a poco, vamos a ir viendo el material, pero que sepan que es como un subapartado para intersecciones entre gráficas. O sea, al final, la idea es combinar los dos temas para hacer un tipo de ejercicio particular. Entonces, vamos a ir viendo cada uno por separado y un poquito de cada uno el día de hoy. Ya el viernes, entonces, hacemos un par de ejercicios de intersecciones entre gráficas y un ejercicio donde se combinen los dos temas. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, si yo tengo una función f, que es una parábola, y tengo una función g, que es, por ejemplo, una recta. Yo puedo llegar y decir que estas dos funciones se intersecan en dos puntos. Vean algo muy importante. No son puntos de intersección con los ejes. No son los puntos que ya conocemos de número coma cero o cero coma número, sino que aquí puede ser un par ordenado x coma y, donde x y y no necesariamente sean cero. Lo que busco es un puntito en donde la gráfica roja y la gráfica verde sean idénticas. Un momento en donde las dos gráficas son iguales. Justamente eso me produce que se intersequen. Entonces, cuando a mí me piden sacar intersecciones entre gráficas, yo tengo que ir haciendo ciertos pasos particulares que se van a volver muy comunes para poder desarrollarlo. Entonces, cuando a mí me dan dos funciones y me piden determinar el o los puntos de intersección entre entre las gráficas de esas dos funciones, ¿cuál es el paso número 1 que debo de hacer? Igualar funciones. Igualar funciones. Entonces, uno a veces se pregunta, ¿por qué igualar funciones? Por lo que les decía, yo sé que un punto de intersección se da donde las dos funciones caen justamente igual, donde las dos funciones comparten el mismo punto. Entonces, igualo los criterios. Si yo tengo la función f y la función g, yo lo que hago es ver cuándo esos dos criterios son iguales y me va a dar ese punto o esos puntos. Por igualar las dos funciones, ¿cuál es el segundo paso? Despejar X. Despejar X. Entonces, este paso es entretenido. ¿Por qué? Porque dependiendo del tipo de función que yo tenga, así es como voy a proceder a despejar el X. Entonces, acá vuelve a aparecer todo lo que hemos visto a lo largo del semestre. Por eso es que estaba diciendo que estaba como entretenido, ¿verdad? Como que uno maneja todo, pero hay que ir recordando. Por ejemplo, si lo que yo obtengo a la hora de igualar las funciones es una ecuación lineal, ¿cómo se despejaban las lineales? Se despejaba X normal. Exactamente, ¿verdad? Se despejaba la X normal. Eso era X de un lado y números del otro. Si es cuadrática, cúbica, de grado 4, etcétera, ¿qué era lo que se hacía en estos casos? Se igualaba a cero. Se iguala a 0 y ¿qué se hacía? Se factoriza. Se factoriza. Acuérdense que cuando tenemos una cuadrática, cúbica, etcétera, mi objetivo es dejar todo un solo lado del igual, que me quede igualado a 0, y factorizo, porque así puedo tomar cada factorcito de forma independiente y ver cuándo cada factorcito se hace 0, ¿verdad? Luego vimos fracciones racionales. ¿Cómo se resolvían las fracciones? Ecuaciones con fracciones. ¿Alguna sugerencia? Ah, ven,
curioso, Profe, y a ese le dedicamos 2 semanas. Sí, dime. no se igualaba a cero y como el denominador pasa a multiplicar, se cancela. Esa sería una forma de hacerlo, exactamente. Yo podría llegar y dejar todo a un solo lado del igual, hacer sumas, restas, todo lo que yo pueda con las fracciones y que me quede igualado a cero. Y la ventaja es que al tener un único denominador que me afecta a todo un lado, lo puedo pasar a multiplicar y se anula. Entonces, es una de las maneras para resolverlo. Con fracciones, recuerden que había varias formas de trabajar. Una es justamente la que acaba de decir el compañero. Otra es dejar una fracción solita y dejar otras cosas al otro lado, pero entonces igual yo podría pasar el denominador a multiplicar y ahí ya puedo empezar a trabajar y me va a quedar una cuadrática o una cúbica, etcétera. Dime, María José. Profe, no sé si soy yo o me parece que en la práctica no venían de este tipo. O sea, Con creo que no venían de fracciones. fracción. Ajá, me parece que no. Digamos, de intersecciones. Mm, podría ser, pero ya en lo que es práctica, dígame, lo que es el momento 4, me parece que sí hay. De hecho, si vemos, por ejemplo, el documento semanal con el grupo 12, lo que es el jueves, voy a resolver con ellos ese, que ahí tiene fracciones. Entonces, por ahí sí van a salir algunos, ¿verdad, María José? Ok, sí, profe, es que, digamos, yo estoy un toque perdida con ese tipo porque como no lo vi en el video y tampoco lo vi en la Ok. práctica, entonces como que estoy perdida. Voy a anotar que con ustedes haga uno de fracciones el viernes, ¿te parece? Entonces hay que empezar a recordar todo eso, empezar a recordar cómo se hace con las diferentes tipos de funciones. Luego, bueno, fracciones, entonces la idea es llegar a algún momento después de aplicar varias operaciones a pasar el divisor a multiplicar. Luego vimos radicales, cómo se despejaban raíces. Se ponía la Profe, raíz de un lado del igual y después se elevaba a lo que Raíz ocupara. sola y se eleva, ¿verdad? Se eleva según el índice. Luego vimos valor absoluto, que cómo se resuelve valor absoluto. Se Profesor, tiene ¿no que eran dos hacer, opciones? sí, Perdón, José, no te entendí. Como dos opciones, ¿no era, Sí, profe? ¿verdad? Hay que hacer los dos casos. Y cuando tengo exponencial o logaritmo, ¿cómo se hacía? ¿Cómo habíamos visto que se Era resolvía? dejar como un logaritmo de un lado y otro de otro para que se cancelaran. No sé. Exactamente, yo Sí, puedo llegar y cancelar. Entonces, quiero ver la cuestión de igualar bases. Y si no y si no se lograba igualar bases, Bidireccional. es la definición del logaritmo, ¿verdad? Que le llamamos bidireccional, bicondicional, pero es la definición del logaritmo, ¿verdad? Entonces, recordar eso. Ese es el detalle, que yo no sé qué tipo de función me van a preguntar. Entonces, yo tengo que manejar todos los tipos de funciones que hemos visto a lo largo del semestre. Entonces es un tipo de ejercicio ya un poquito más complejo porque no es que siempre se va a hacer de la misma manera, siempre se hace con los mismos pasos, pero no necesariamente en el paso 2 siempre se va a hacer igual, ¿verdad? Entonces ahí es donde tengo que tener cierto cuidado. Sí, me están diciendo por ahí que están teniendo problemas de internet. Sí, yo sé que hoy algunos están teniendo problemillas, entonces tranquilidad. Ok, ya cuando yo logro hacer el paso número 2, ¿cuál sería el paso número 3? Sustituir la X.
sustituir la X para averiguar la Y. Lo que pasa es que, como les decía, aquí los puntos de intersección no es con los ejes, no es algo, cero o 0, algo, sino que pueden ser pares ordenados de la forma X, Y. Con el paso 2, yo averiguo la X. Me falta averiguar la Y. Entonces, lo que hago es devolverme a las funciones originales, sustituyo el o los números X que encontré y con eso voy a averiguar la Y. Entonces ya ahí voy a tener el puntito, el par ordenado de solución. Entonces ya el cuarto paso sería poder dar ese par ordenado de solución. ¿Qué les parece ese resumen, ese mega resumen que acabamos de hacer? Súper bien, profe. Hoy vamos a ver un ejemplo muy básico, un ejemplo con base a esta primera, para ya luego el viernes poder trabajar algunos otros y que ustedes a lo largo de la semana puedan trabajar algunos otros. Entonces vamos a ver cómo se aplicaría esos 4 pasos en el caso donde tengo lineales intersecando. Entonces veamos este ejemplo. Determine el o los puntos de intersección entre las gráficas de las siguientes funciones. P con dominio R, codominio R, P de X es X más 5, y G con dominio R, codominio R, G de X es igual a 2 menos 9X. ¿Quién se anima a hacerlo? ¿Quién se tira al agua? Pero primero hay que igualarlas, ¿no? Ok, entonces Eric, lo igualo. Ahora, ese es el paso número 1, igualar criterios. Ajá, ahora pase el 9x y el 2 al otro lado y lo iguala a 0. Sí se puede hacer. Ah, sí, se puede hacer para igual. O sea, también se puede pasar los números de un lado y las x al otro. ¿Ves? Ahí es donde importa. Y pues, sí se puede hacer como lo estaba diciendo, pero es más directo si lo hacemos de esa manera, ¿verdad? Al identificar que es una lineal. Ok, entonces pasamos todas las X de un lado, los números del otro al identificar que es una ecuación lineal. Ahora queda Resolvemos. 10x igual a menos 3, ok. Y ahora pasa Entonces, 10. perfecto. Ahí tenemos la X despejada. ¿Qué sigue? Ahora sigue sustituir la x en las dos funciones. Entonces, acá averiguamos una X. Lo que voy a hacer es tomar la función P o el criterio P, que era X más 5, y voy a ver qué pasa cuando yo sustituye. Y voy a tomar la función, el criterio G de X, que era 2 menos 9X, y voy a sustituir. Entonces, en la primera me queda menos 3 décimos más 5, que ¿cuánto es eso? 47 sobre 10, profe. Ok. Y luego en la segunda, 2 menos 9 por menos 3 décimos, ¿cuánto da? 47 sobre 10. Por lo tanto, ¿quién es el punto de intersección entre P y G? Menos 3 décimos, 47 sobre 10. Exactamente. La Y tiene que dar lo mismo. Si, por ejemplo, la primera Y me daba 47 décimos, pero esta segunda me hubiese dado, por ejemplo, 5, eso significa que no se puede utilizar como punto de intersección. Tienen que dar la misma Y. Y recuerden, esta X es lo que obtuvimos y el resultado, si se repite, esa correspondería a nuestra Y. Si no da lo mismo, no lo puedo utilizar. También si hubiesen más puntos de intersección, pues yo hago lo mismo, como un ejercicio por aparte, que digamos que la X hubiese sido otra cosa, entonces vuelvo a sustituir y ya ahora con otro X, estas Y serían las que deben de dar igual, ¿verdad? O sea, como que sería independiente si hubiesen más X en mi función, como punto de intersección, ¿verdad? ¿Qué les pareció ese ejemplo que acaba de hacer Eric?
Eso está muy fácil, profe. ¿Verdad? En el video pues hice unos más entretenidos. Sí. Ahí, obviamente, aquí estamos empezando con uno sencillo, de lineal igual a lineal. Es sencillo, ¿por qué? Porque la recta P de X es una recta que viene así. Esa es la funcioncita P. Y la funcioncita de G es una recta que más bien viene como por acá. Entonces hay un único punto de intersección que sería justamente el menos 3 décimos, 47 décimos. Claro, si las funciones ya empiezan a hacer curvas, a tener como ciertos movimientos, pues van a haber más puntos de intersección y van a haber más procesos de los cuales uno tiene que averiguar más X. Pero sí quería empezar con uno muy básico para irnos acostumbrando al proceso y siempre son los mismos 4 pasos. Paso número 1, igualdad de criterios. Paso número 2, despejar la X. Paso número 3, averiguar la Y. Y el paso número 4, ya poder dar la solución. De hecho, siempre se puede graficar y con las gráficas yo poder ver quién es el punto de intersección. Esa sería como otra manera de averiguarlo. Graficar las funciones y ver dónde se intersecan, ¿verdad? Aunque normalmente en cuestión evaluativa sí se pide que lo hagan algebraicamente. Dime, Sebastián. Profe, entonces uno lo podría probar como por ejemplo con GeoGebra para ver si estamos bien. Perfecto, GeoGebra queda riquísimo para probarlo, ¿verdad? Porque en GeoGebra uno escribe P de X y la función, G de X y la función y te las grafica las dos en un mismo plano. Entonces, Ok, sí, perfecto, perfecto. es una herramienta Muchas gracias. buenísima. Muchas gracias. Justo. Entonces, claro, ¿verdad? En la parte de ejercicios, ya a lo largo de la semana, pues hay otros más complejos que ustedes van a tener que resolver y ver, ¿verdad? Ok. Y luego está el famoso tema de rectas. ¿Qué rectas? Casi que es lo mismo que vieron en el colegio. O sea, yo hice el video, yo les hice el resumen y algunos ejemplos, pero es la misma teoría que ya ustedes conocen. El detalle, como decían las chicas al inicio, es que a veces la comprensión lectora pues tiene su detalle, ¿verdad? Poder leer bien el ejercicio, entender qué me están pidiendo, qué tengo que dar. Entonces, ay, a veces se las trae un poquito. Pero, como les digo, como es un tema que viene dentro de intersecciones entre gráficas, yo esperaría que se les aclare mucho ya cuando empiecen a hacer los ejercicios que combinan los dos temas. Entonces, de rectas, ahorita lo que me interesa es que entre todos construyamos con una lluvia de ideas el resumen de rectas, que son las cosillas importantes que debemos de recordar, y hacemos un par de ejemplos sencillos igualmente. Entonces, ¿qué se acuerdan de rectas? Empecemos ahí con lo que se les ocurra. ¿Qué se acuerdan de teoría? Que la forma es mx más b. Y igual Ajá. mx. Donde m es la pendiente y donde b es se averigua con el 0,b. Exactamente. El b es la coordenada y de la intersección con y. Entonces, si yo tengo un puntito de la forma 0, número, ese número justamente va a ser mi b. De hecho, eso lo habíamos visto. No sé si ustedes se acuerdan, en la segunda semana de clases. Sí, usted lo mencionó. Sí, ¿verdad? Esto es lo que se llama ecuación de la recta. Ok, ayudémosle a Melanie. ¿Qué otras cosas se acuerdan ustedes? Profe, que también se puede escribir la ecuación de la recta de la manera con el punto pendiente. Exacto. De hecho, eso creo que no es materia del cole, ¿verdad? Eso se ve solamente en la U. Profe, yo Bueno, nunca lo vi. yo lo vi en el cole. ¿Tú la viste en el cole? Sí. Sí. De hecho, yo creo que yo tampoco la vi en el cole. Yo la llegué a conocer en la universidad. La ecuación Yo de la también la vi en el recta. cole. Sí, qué curioso. Profe, yo no.
Es la primera vez que escucho que la ven en el colegio. La ecuación de la recta uno siempre la puede escribir así como y igual mx más b, pero hay otras formas de escribirla. Por ejemplo, yo podría escribir y menos y sub 0 igual a m por x menos x sub 0. Esta fórmula se llama la ecuación de la recta de punto pendiente, porque a veces yo no tengo un punto de esta forma, sino que tengo un punto cualquiera. Entonces podría llegar y teniendo la pendiente, pues ya la cambio. Y si yo tengo un puntillo cualquiera, x0, y0, pues nada más lo sustituyo y ya tendría la ecuación de la recta. Entonces a veces ayuda saber que hay otra forma de escribirla, ¿verdad? Que sepan que son equivalentes. Si yo me pongo aquí a desarrollar, voy a llegar a lo mismo que está marcado en amarillo. Dime, Josué. Profe, eso que se pone abajo, el circulito, digamos, porque es como sub-cero, no sé cómo se llama. Es que, digámosle, X y Y son variables y esas siempre tienen que aparecer porque es parte del criterio, ¿verdad? Parte de la ecuación. A esto se les pone el sub-cero para decir que no son variables, sino que es un punto específico. Un par ordenado, por ejemplo, 5,3. O sea, yo le doy un valor particular, no es variable, sino que es un número fijo. Entonces, es como una manera de representar que no son las variables X, Y, sino que es algo en particular, ¿verdad? Ok, gracias, profe. Ok. Entonces, vean algo interesante. Si yo les digo a ustedes, ¿cuál es la ecuación de la recta que pasa por 5, menos 3 y tiene pendiente 4? Entonces, ¿cómo harían ustedes eso? ¿Cuál es la pregunta, profe? Perdón. ¿Cuál sería la ecuación de la recta que pasa por el punto 5, menos 3 y tiene pendiente 4? Hay dos maneras de hacerlo. Profe, ahí no es simplemente poner y igual a 4x menos 3. No, de hecho ahí hay un error grave y qué dicha que lo acabas de decir, porque les pasa mucho. Acuérdate que yo sé que esto es el b si fuera un punto de esta manera, 0, número, pero el punto no tiene esa forma, ese punto no es una intersección con y. Entonces no puedo utilizar este como b porque no tiene la forma de 0, número. No sé si me expliqué. Entonces solo cuando es como o sea, de la forma 0, número igual para, o sea, al revés. Sí, o sea, tendría que ser, por ejemplo, 0, menos 3 para que esa sea la solución. O sea, si el puntito, si la recta pasara por 0, menos 3, sí sería esa solución que acabas de dar, pero obligatoriamente tiene que tener la forma de intersección con y. Si no tiene la forma de intersección con y, yo no puedo decir que la B es ese número, porque la B se ve solamente de pares ordenados que tienen esa forma. No sé si ya ahora sí lo ves mejor. Sí, profe, es que, digamos, no, o sea, yo pensaba que era como de cualquier par ordenado. Sí, tiene que tener esa forma obligatoriamente. Entonces, ¿qué hago si no puedo tomar directamente ese menos 3 como mi B? Profe, digamos, entonces generalmente utilizamos esta fórmula nueva cuando de alguna forma no podemos saber la B. Pero es que sí se puede saber, en el cole lo vieron. Sí, era como y menos mx o algo así. Exactamente. Dígame, si ustedes lo quieren hacer con la ecuación de la recta que ustedes veían en el cole con y igual mx más b, justamente, ¿verdad? Yo tengo la m, pero me hace falta la b, yo no la tengo.
Pero yo puedo llegar y despejar, como acaba de decir Josué, yo podría llegar y decir que y menos mx es mi b y con eso averiguarla. Y entonces, ¿qué hago para poder averiguar esa b que desconozco? Profe, pero digamos, lo que le iba a preguntar es que, digamos, en este caso sería más fácil usar la nueva, digamos. Exactamente, la forma número 2 es directamente no utilizar esa, sino utilizar la de punto pendiente, y menos y sub 0 igual a m por x menos x sub 0. Entonces, ¿cómo me quedaría? Inmediatamente, sin necesidad de hacer ningún cálculo. ¿Quién sería y0? Menos 3. Menos 3. ¿Quién sería x0? 5. ¿Quién es la pendiente? 4. Entonces nada más sustituyo. Y menos 3 es igual a 4 por x menos 5. Y si quiero, pues puedo hacer ese menos y me va a quedar que y más 3 es igual a 4 por x menos 5. Y ya ahí tengo una ecuación de recta. ¿Qué les parece? Tengo la y y tengo la x, y ahí puedo ver la pendiente también. Volviendo al caso de arriba, ¿cómo podría hacerla si me quedo con la forma del cole? Profe, ¿no sería como menos 3 menos 4 por 5 o algo así? Exacto. Vean que aquí igual yo puedo por un instante cambiar la y por lo que valía la y, cambiar la m por lo que valía la pendiente y cambiar la x por lo que valía la x en mi par ordenado. Entonces, por un instante lo cambio, me va a quedar que menos 3 menos 5 por 4 vale b. Entonces, ¿cuánto me da esto? Menos 23. Menos 23 es b. Por lo tanto, ¿cómo podría yo concluir la ecuación de la recta? Profe, Sí, dime, una Gravy. pregunta. La M no es 4. Ay, las puse al revés. Igual nos da lo mismo, pero es que puse 5 por 4 y era 4 por 5, ¿verdad? Gracias, Gravy. Ok. Entonces, ¿qué concluyo? ¿Cómo me va a quedar la ecuación de la recta? Y es igual a 4x menos 23. Exactamente. Y aquí tendría mi solución. Entonces, ¿cómo puedo dar yo la ecuación de la recta? La puedo dar de esta manera o la puedo dar de esta otra manera. Es lo mismo. ¿Con cuál me quedo? Con la que me sienta más cómodo. Con la que me acuerde más. ¿Alguno ve por qué son lo mismo? Profe, una pregunta rápida. De alguna forma yo no puedo llegar y con una recta, o sea, con un formato, digamos, de recta, digamos que con la primera, pasarlo a la segunda. De hecho, con la segunda podemos pasar fácilmente a la primera. Sí, por Muy despejes, fácil. Por por operación. Exactamente. De hecho, ya lo vamos a hacer, Josué. Me están preguntando en el chat que por qué era que la X quedaba así y no se despejaba. ¿A qué te refieres, Gabriel? ¿Esta X te refieres? Para ver, dice. Ah, ok. Porque la ecuación de la recta siempre se mueve en X y en Y, entonces yo necesito que esté la variable X y que esté la variable Y para saber que, o sea, esos son variables, esos son puntos que yo puedo irme dando y se va construyendo toda la recta, porque una recta es una infinidad de puntos uno tras otro. Entonces, yo no puedo llegar y decir que una ecuación de una recta es, por ejemplo, y igual
Bueno, no, y igual 5 sí, pero es una recta particular horizontal. Pero, por ejemplo, que diga que es solo un número, por ejemplo, 3. Y 3 es un número, 3 no me va a dar una ecuación de una recta. Para que esa recta exista, yo necesitaría que sea de la forma y igual m más b, o como mínimo y igual número o x igual número, que eran rectas de la forma horizontales o verticales, ¿verdad? Pero entonces necesito que estén las dos variables o al menos una de ellas. No sé si con eso te convencí. Entonces, otra duda, ¿qué es lo que nos dice en sí la ecuación? La ecuación lo que nos dice es, por ejemplo, que si la x vale cierto valor particular, la y va a valer tanto. Pero si la x se mueve, la y se vuelve a mover. Y si la x se mueve, la y se vuelve a mover. De hecho, uno lo puede ver, por ejemplo, con una tablita. Si yo tengo la recta y igual 4x menos 23, por ejemplo, si x vale 0, me va a quedar que la y vale menos 23. Entonces, gráficamente, yo voy a tener que en la x vale 0, en la y vale menos 23. Es un puntito como por aquí. Pero si la x vale 2, entonces me va a quedar que la y vale 4 por 2, 8. Y 8 menos 23 menos 15, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que cuando la x vale 2, la y vale menos 15. Entonces sería como por aquí. Y si la x vale 10, entonces la y va a valer 40 menos 23, que eso es 17, ¿verdad? ¿No me estoy equivocando? ¿Sí? Entonces si la x vale 10, la y vale 17, que digamos estaría por aquí. Entonces, ¿ves? Yo necesito que sean variables, porque así, donde yo le pongo un valor a la x, la y me cambia. Donde le pongo otro valor a x, la y me cambia. Y así se va construyendo toda la recta. No sé si ya te va quedando más clara la idea justamente de qué es una recta. Que uno de esas preguntas nunca se las hace. Uno dice, una recta, sí, es una recta. Pero ¿qué es una recta? ¿Verdad? Eso está interesante. Más bien, muchas gracias por tus preguntas. Vamos a ver. Ok. Sí, estaba vacilón, ¿verdad? Ya nos pusimos filosóficos, chicos. Volviendo a la pregunta de Josué. Josué, ¿cómo hago para escribir esto como esto? Si yo quiero ver si son iguales. Ya lo visualicé, profe. Distribuye el 4 y resta el 3. Profe, y no hay una forma mística así que usted diga, yo soy muy pichudo y yo paso esa a la otra. Entonces yo digo, bueno, le saco el 3, saco factor común 4, me queda un 20 y todo eso. ¿Sí puedo hacerlo? Sí, sí se puede, pero hay que Pero, pensar cómo ajá, acomodarlo ajá, para poder factorizar, ajá. ¿verdad? Ok, gracias, profe. Ok, entonces vean que son lo mismo. Las dos ecuaciones al fin y al cabo me dan la misma información, pero la segunda forma salió más corta. Ustedes escogen cuál de las dos usar, con la que se sientan más cómodos. Entonces, ¿qué es muy importante aquí? La ecuación de la recta, recordar justamente la pendiente, recordar la cuestión que la B yo la puedo ver inmediata si es un par ordenado de la forma 0, número, que se puede escribir de varias maneras. ¿Qué otras cosas se acuerdan de rectas, chicos? Por ejemplo, ajá, Perdón, lo de la monotonía. monotonía, ¿verdad? ¿Qué era lo de la monotonía? Si la m es mayor a 0, la recta es creciente, si es menor es decreciente y si es igual es constante, ¿verdad? Exactamente. Entonces, gráficamente, si la pendiente es mayor a 0, voy a tener una recta de esta manera. Si la pendiente es menor a 0, voy a tener una recta de esta manera. Y si la pendiente vale 0, voy a tener una recta de esta manera. Luego,
Siguiendo con la pendiente, ¿qué me pueden decir de la pendiente? ¿Quién se acuerda cómo averiguarla si no me la dan? Profe, es constante si es y igual número. Ajá, exactamente, esa es otra forma de verlo. Porque esas son las rectas horizontales, ¿verdad? ¿Cómo obtenerla, profe? Ujú. Era la Era- fórmula de ¿qué? Y2 menos Y1 y X2 menos X1. Si yo no tengo una pendiente, pero si tengo dos pares ordenados, yo puedo llegar y decir, ok, un par ordenado es X1, Y1, el otro par ordenado es X2, Y2, y con eso sacar la fórmula de la pendiente. Entonces, siempre se puede hacer así, ¿ok? Así siempre podemos averiguarla. Ahora, ¿qué otra cosa se acuerdan de rectas? Voy a poner algo y a ver si se acuerdan. ¿Qué pasa si yo escribo esto? La comparación. Ajá, yo puedo comparar dos rectas y qué significaba este símbolo y qué significaba este símbolo. La primera Profe, no era- paralela y la segunda perpendicular. Exactamente, aquí yo estoy diciendo que L1 es paralela a L2 y aquí estoy diciendo que L1 es perpendicular a L2. ¿Y qué significaba eso? La primera significa, cuando es paralela, que las pendientes son iguales, o sea que M1 es igual a M2. Exactamente, Y, dos rectas son paralelas si las pendientes de ellas dos son iguales. Ajá, y son perpendiculares cuando la multiplicación de las dos pendientes es igual a -1. exactamente. Lo de paralelas es muy fácil pensarlo, porque si yo me pongo a pensar, ok, yo tengo una recta y si tengo otra recta con la misma pendiente, con el mismo grado de inclinación, pues sí, van a ser paralelas. Entonces, justamente es porque tienen la misma pendiente. La cuestión de perpendiculares, por ahorita no la podemos demostrar porque necesita trigonometría. Entonces eso ya hasta después lo pueden demostrar. De hecho, un día me puse a no pelear, sino a ver cuál de los dos, si mi esposo o yo sacábamos la demostración primero. A ver por qué es que son perpendiculares y la multiplicación de las pendientes da -1. Yo gané. Entonces es vacilón, pero sí, usamos trigonometría para demostrarlo. Por ahorita hay que creerlo. Entonces, sí, ahí les quedo debiendo la demostración por ahora. Entonces, con las perpendiculares y paralelas, yo siempre lo pienso, por ejemplo, como calles. Cuando uno va por una calle principal y hay una calle paralela, ¿verdad? Entonces, que a veces uno toma como atajo. O perpendiculares, por ejemplo, si yo voy por una calle y aquí está la avenida, entonces aquí tengo ángulo de 90 grados. Justamente donde está la esquina, ahí se forma el ángulo de 90 entre calles y avenidas, entonces esas dos rectas son perpendiculares. Gráficamente los podemos ver así. Luego pasa algo muy interesante. Cuando nosotros trabajamos en dos dimensiones, que en precálculo trabajamos en dos dimensiones, dos rectas perpendiculares siempre se intersecan. Pero vieras qué curioso, cuando me paso a más dimensiones, por ejemplo a 3 dimensiones, puede ser que dos rectas sean perpendiculares, pero que no se intersequen. ¿Se lo imaginan? Solamente con hacer este movimiento. Como que hay espacio entre ellas, digamos. Exacto. Vean que ahí los dos sellos igual siguen siendo perpendiculares, pero si yo lo roto, se ve que hay un espacio entre ellos dos. La avenida Levita, profe. ¿Ah? La avenida Levita. ¿Qué es? ¿Que las calles están todas mal? Sí. Bueno, sí. O por ejemplo, ustedes mismos en sus casas. Bueno, aquí el techo es que es liso, pero si ustedes ven, por ejemplo, una línea que vaya de norte a sur y luego el piso de este a oeste, pues ya son líneas perpendiculares, pero no se intersecan, sino quedaríamos apretados, ¿verdad? Bueno, muertos.
Entonces, paralelas y perpendiculares justamente es una cuestión de pendientes. Yo comparo las pendientes y puedo ver si tienen alguna de esas formas. Podría ser que no tenga ninguna de las dos, que sea simplemente que se intersecan ahí en un punto cualquiera y no son ni paralelas ni perpendiculares, pero estos dos en particular los van a usar bastante. Se usa mucho en álgebra lineal, por ejemplo, la cuestión de rectas paralelas y perpendiculares. ¿Se acordaban de todo eso? Profe, pues como que lo tenga memorizado el 100, pues no, pero sí. No sé si Sí, lo ¿verdad? recuerdo todo. Como que está ahí en la memoria y nada más hay que como que traerlo de vuelta. Por ahí Sí, me sí. estás diciendo que más o menos. Ok, sí, entonces justamente es poder aplicar este tipo de teoría en algunos ejercicios. Entonces, hoy vamos a hablar de algunos muy, muy sencillos. Ya el viernes, pues vamos a hacer algunos más complejos. Vean, por ejemplo, este de aquí. Me dicen que hay una recta L que es perpendicular al eje Y y que contiene al punto -2, -3. Y me piden determinar la ecuación de la recta L. Uf, ahí me cambiaron la redacción, que era lo que decían las chiquillas al inicio, que a veces la comprensión lectora aquí es lo difícil. ¿Cómo hago esa primer pregunta? ¿Alguna idea? Lo que se les venga a mente. Ahí vemos si sirve o no. Profe, tal vez si la recta L es perpendicular, quiere decir que no, o sea, que es constante, ¿no? Exactamente, vean que Samuel está pensando gráficamente, ¿verdad? Samuel está pensando, si este es el eje Y y me dice que la recta es perpendicular al eje Y, yo sé que la recta me puede quedar o así, o así, o así. Es una recta constante, justamente. Excelente, Samuel. ¿Qué más? Ahí casi que ya lo tienes. Como es constante, entonces la ecuación sería y igual -3, porque solo puede ser y en -3. Exacto. Vean que la recta fijo va a tener alguna de esas formas amarillas. O sea, la recta fijo es alguna de estas, porque necesito que sea perpendicular al eje Y. Entonces podría ser esta, podría ser esta, podría ser esta, podría ser cualquiera, pero me están dando un punto. Me dice que pasa por -2, -3, -2 en X y -3 en Y. Entonces, la única forma para definir esta recta, como es una recta constante, yo sé que las rectas constantes son de la forma y igual número. O también, si yo no me acuerdo de eso, yo puedo llegar y decir, ok, es y igual mx más b. Ahí. Si yo veo que es y igual número, yo ya tengo cuánto vale la y la y siempre va a valer eso. O por ejemplo, si no lo veo y quiero hacerlo con la ecuación y igual mx más b, también lo puedo hacer. Puedo decir, ok, la pendiente para que tenga esa forma tiene que ser 0. Interseca al eje y en -3, porque aquí sí, ¿verdad? Está pasando justamente por 0, -3 en el eje Y. Entonces ya me queda y es igual a 0 menos 3, y es igual a -3, y entonces encontramos dos maneras de hacerla. ¿Qué les pareció la idea de Samuel? Súper bien. Yo también lo veo así como él. Siento que es más fácil que verlo, hacer todo el procedimiento. Sí, a veces gráficamente sale muy sencillo. Las gráficas a veces nos ayudan mucho a resolver algunas cosas, ¿verdad? Vamos a ver en el chat. Ok. Hagamos el segundo. A ver cómo nos va con el segundo. El segundo dice, el tercero no lo voy a hacer porque va parecido. El segundo dice que los puntos A, 0 y 3A, 1 pertenecen a una recta L y me están preguntando el valor de A
para que la pendiente tenga un valor igual a 2. ¿Qué hacemos? Dime, María José. Profe, vieras que en un ejercicio, yo lo hice, o sea, yo no sé si eso está bien, pero me salió la respuesta, porque lo puse en la calcu y en lugar de poner A, puse X. Ajá. Y me dio la respuesta. Entonces, pues eso lo probé, o sea, haciéndolo como al revés, y me dio la respuesta. O sea, hice la fórmula de Y2 menos Y1. Pero con X. Exactamente, ¿verdad? Sí, es que digámosle, si lo quieres revisar en la calcu, sí hay que cambiarlo por X. Pero para hacerlo a mano, pues no hacía falta que lo cambiaras por X, ¿verdad? Pero sí, perfecto, podrías revisarlo con la calculadora, no hay ningún problema. Justamente hay que hacer lo que está diciendo María José, nada más que María José, acuérdate que si es desarrollo, tiene que aparecer procedimiento, ¿verdad? Dice María José que hagamos la fórmula de pendiente, como me están hablando de pendiente, todo bien. Entonces, ¿qué hago? Ponemos que 1 menos 0 sobre 3A sobre A y lo igualamos a 2 porque es la pendiente. Y listo, y ya ahí nos queda despejar. Vean la información, yo tenía 2 puntos, a este le pongo X1, a este le pongo Y1, X2, Y2, y aplico la fórmula que vimos antes. Entonces me queda 1 menos 0 entre 3A menos A igual a 2 porque me están diciendo que la pendiente vale 2. Entonces ya ahí es solo de despejar. ¿Cómo despejo eso? Como está diciendo María José, yo podría revisarlo en la calco con Shift Calc directamente, ¿verdad? Pero hagamos la mano. ¿Cómo se hace? ¿Qué hago ahí? Denominador, multiplicar al 2, profe. Pero ¿qué va a pasar a multiplicar el 2 exactamente? El dominador. Pero esto se puede resolver primero, más fácil. Ah, bueno, sí, entonces quedaría 2A. ¿Y 1 menos 0? 1. Entonces ahora sí, o sea, podías hacerlo, pero más fácil primero es resolver semejantes, ¿verdad? 1 es igual a 4A, entonces un cuarto es igual a... Y eso era lo que nos preguntaban, los valores de A para que la pendiente fuera 2. Y como estaba diciendo María José, ¿cómo reviso si mi ejercicio está bien? Ya, y si yo ya tengo el valor de A, podría llegar y cambiarlo aquí y aquí y ver que la pendiente sí me da 2. Y así reviso que está bueno. ¿Qué les pareció ese otro? Profe, yo no entendí cómo lo hizo ella. ¿Cómo es que lo puso en la calco? María José, no sé si le explicas a Melanie. Digamos, yo lo que hice fue como acomodar la fórmula, o sea, Y2 menos Y1 y ponerlo en la calcu, pero en lugar de poner A, sí. puse Ajá. X. Ajá, sí. Y ya lo resolví, Sí. digamos, como hacer Despeje, como hacer sí. una, ajá. Ajá, sí. Para poderlo meter en la cálculo, lo que haces es que lo metes así y te va a dar que la X vale un cuarto. Obviamente, ¿verdad? Repito, recuerden que, bueno, si es algo de respuesta corta, pues se puede hacer directo. Pero si es algo de desarrollo, siempre tiene que aparecer la parte de procedimiento, ¿verdad? Pero justamente para revisar está genial. Entonces, chicos, ¿qué les puedo decir al respecto? Habrá gente como Josué que dice que esta parte de recta la aburre porque todo lo maneja. Entonces, Josué, vete una vez a ejercicios más complicadillos. Tanto así no, profe. Si yo no me acuerdo, porque yo sé que hay algunos que salieron hace mucho del cole, no corran. Traten de empezar con los ejercicios más sencillos y ahí van avanzando poco a poco. Y recuerden que el viernes pues nos vamos a dedicar a resolver igual ejercicios entre todos. No vamos a tener la segunda parte de ejercicios grupales por la cuestión del quiz, pero sí por lo menos entre todos hacer unos 3, 4 ejercicios diferentes, ¿verdad? No sé cómo se sintieron con la clase de hoy. Muy bien, profe. Gracias. Okay. Entonces, chicos, yo creo que eso sería hasta el momento.
Dime, Sebastián. Profe, ¿verdad que para el quiz del viernes no es necesario quedarnos en la llamada para realizarlo? No. Mi idea el viernes es dar la clase como de 1 a 1:45, de 1 a 1:50 y ya yo me desconecto. ¿Por qué? Porque a las 2 en punto ustedes tienen que entrar y a las 3 en punto se cierra el quiz. Entonces no hace falta que estemos en videollamada. Cada uno lo hace de forma individual, ¿verdad? Profe, Dime, Melanie. yo le quería preguntar que para los que ya hicieron el examen hoy, no hubo problema, o sea, así como que se les pegó. Vieras que no, de hecho, todos estuvieron súper bien.